para los estudiantes y para los docentes el trabajo colaborativo, y reflexionar un poco en torno a esto y que vayan participando y dando su opinión al respecto. La idea es que durante la presentación me pueden, no sé si lo tenía contemplado así, que me puedan ir interrumpiendo si desean ir manifestando alguna opinión o alguna pregunta, o por el contrario también yo voy a ir haciendo algunas preguntas durante la presentación para que puedan ir participando y no sea tan monótono, digamos, escucharme durante tanto rato. Y bien, bueno, lo primero es definir qué significa para nosotros el colaborar, la colaboración propiamente tal. Antes de, digamos, entrar en definiciones formales, me gustaría escuchar algunas opiniones al respecto. ¿Qué es para ustedes colaborar desde el punto de vista en general, la colaboración? ¿Alguien que Pueden ir quiera escribiendo, participar, responder esa pregunta, lo puede hacer? sí, pueden dejar en el chat también algún comentario y las compañeras lo pueden ir leyendo. Bueno, una Sí. primera cuestión, como para dar el puntapié inicial, creo que se oye una motosierra. Javiera Palominos estaba levantando su mano. Ya. Ya, Javiera, te damos la palabra. Iba a Luego decir leemos. que trabajar en equipo, construir algo en equipo. Ya, muy bien, muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más? Y acá en el chat, varias personas están hablando y nos dicen que Misraín nos dice que, ay, es que están llegando muchos mensajes, es participar empáticamente. Tiare Orellana nos dice que trabajar en equipo. Carolina Campos nos dice, es cuando dos o más personas trabajan en un objetivo en común. Almendra nos dice que trabajo en equipo con otros profesionales. Catalina, trabajar en equipo compartiendo y complementándose entre sí. Vanessa Escobar, trabajar en equipo. Valentina Vargas, trabajar en equipo con un fin en común. Hay muchas respuestas. Muy bien, sí, muchas respuestas, pero sí, efectivamente, una de las cuestiones principales que lo podría definir es el trabajo en equipo, es decir, trabajar o un trabajo, digamos, que está hecho conjuntamente entre varias personas. Es un proceso en el que, claro, dos o más personas o una organización, un equipo, como dicen ustedes, trabajan juntas para completar una tarea o alcanzar una meta que es común y compartida. Les pido disculpas de antemano si se escucha una motosierra por allá porque está un poco lejos y se oye a la distancia, no sé si la alcanzan a oír. Bueno, autores, por ejemplo, que históricamente han estudiado el trabajo colaborativo, como desde la Escuela de Ginebra, por ejemplo, u otros autores soviéticos y americanos, subrayan que la inteligencia, el conocimiento mismo, es una construcción de carácter social y está basada precisamente en las estructuras colaborativas y cooperativas. Por tanto, la importancia de esta interacción social y la actividad común que existe entre las personas desde un punto de vista colaborativo ha sido de vital importancia, sobre todo para el desarrollo intelectual para nuestra especie. Por ejemplo, autores como Vygotsky también propusieron la gran importancia de todos estos fundamentos socioculturales que están detrás del conocimiento y de las teorías de aprendizaje, y que también están fundamentadas en la colaboración. Se plantea esta relación estrecha, digamos, entre la conexión entre el desarrollo intelectual, el desarrollo cognitivo, que hemos alcanzado como especie, que hemos alcanzado a través de esta interacción social entre las personas. Incluso para algunos autores, el aprendizaje colaborativo es una filosofía personal, una filosofía que implica una autoridad que es compartida y aceptada por todos los participantes sobre las acciones del grupo. Este aprendizaje está basado principalmente en consensos
que están construidos a través de la cooperación entre los distintos miembros de un determinado grupo. Esto se aplica en todos los aspectos de nuestra vida, también en el aspecto profesional y sobre todo en el aspecto educativo. Así que ir haciendo este ejercicio de irlo extrapolando un poco hacia el ámbito del trabajo colaborativo en educación. Hay algunas Profesor, diferencias, de hecho, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, pero no se ve su pantalla completa, se ven los comentarios abajo de la presentación. Sí, Ah, creo que está muy arriba de los comentarios. Eso sí. Si se pudiera ver la pantalla completa, sí. Espérame. ahí sí se ve estupendo. Ahí sí. Espérame. Y ahí, es que yo pensé que se veía completa. No, se veían los ¿Ven comentarios. los comentarios del chat? No, se veía lo que había escrito abajo de Ah, la sí, un poco de diapositiva. lo que iba comentando. Sí, a ver, espérame. Dejar de compartir. Oye, ¿no se escuchaba mucho el ruido atrás? No, no ¿El tanto. ruido de fondo? Ah, ya, eso me tenía preocupado. No. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Sí, ahí se ve bien y en grande. De ahí. Muchas gracias. Muy bien, perdón. ¿Ahí? ¿O están viendo Ahí, de nuevo la pantalla sí, chica? otra vez se ven los comentarios, como que los comentarios suben y se ve solo Ah. los comentarios. Ya, yo veo la pantalla en blanco. Ya, ahí está. Ahí se ve bien otra vez. Sí. Bueno, eso respecto a lo que implica para nosotros la colaboración. Bueno, ahí sí. El trabajo colaborativo en el marco de la inclusión, cuando ya nos vamos de lleno al contexto educativo y sobre todo al que nos convoca, que es el de la educación especial. ¿Se oye bien? ¿Está bien? Bueno, nos insertamos primero en un contexto en el que el trabajo colaborativo surge sobre todo a partir de un cambio de enfoque. Cuando dejamos de hablar de integración y pasamos a hablar más hacia la inclusión, es que empezamos a darle sobre todo prioridad al trabajo colaborativo y a la codocencia. Esto implica que rompemos un poco con este modelo clínico y psicométrico en que el trabajo docente y la respuesta a la diversidad estaba muy enfocado de manera individual. Es decir, que éramos nosotros los que desde un enfoque clínico y desde el punto de vista de una entrevista individual prestábamos apoyo a los estudiantes. Al pasar de dejar este enfoque clínico y psicométrico, empezamos a requerir, digamos, de la colaboración de otros profesionales y de interactuar con otros profesionales en otro contexto. Es decir, reemplazando este modelo clínico de intervención individual en el aula, dejando el contexto del aula de recursos, nos pasamos hacia un enfoque de entregar los apoyos en el aula regular, donde empezamos a tener estructuras colaborativas con otros colegas a través de este mismo proceso de entregar los apoyos ya no de manera individual y no solo a un estudiante, sino que a todo el curso y a todos los estudiantes en su conjunto. Esto principalmente porque pasamos a tener esta mirada inclusiva y de respeto a la diversidad en el sentido en que ya no nos preocupamos solamente de un alumno en particular, es decir, ya no nos enfocamos particularmente en las necesidades educativas individuales o las necesidades educativas desde el punto de vista del sujeto, sino que empezamos a considerar su contexto, el contexto completo del aula y la interacción que este estudiante tiene con sus compañeros. Eso es lo que le damos prioridad. Para poder considerar toda esta variable y considerar al estudiante desde un punto de vista integral, con todo el contexto y escenario educativo,
es que empiezan a participar de manera, con una interacción mucho más estrecha todos los profesionales que están implicados en el trabajo dentro del aula. Por eso es que dejamos un poco esta mirada de centrarnos en el diagnóstico y en la presencia de necesidades educativas especiales y empezamos a mirar desde el trabajo colaborativo y desde el trabajo que hace el enfoque del equipo multidisciplinar, en cómo podemos afrontar estas barreras para el aprendizaje y favorecer la participación de todos los estudiantes. En este sentido, el trabajo colaborativo se transforma en una herramienta, en respuesta hacia la diversidad. Y abordamos el trabajo colaborativo sobre todo desde el punto de vista del diseño universal, como se hacía en principio. La colaboración tiene un carácter más interdisciplinar de todos los procesos educativos y está centrada en el desarrollo integral de todos y todas los estudiantes. Disculpenme, hay una gallina aquí al lado. Lo siento. Bueno, ¿qué involucra este trabajo colaborativo en la escuela? Como les decía, es una de las principales herramientas para poder mejorar la calidad de los aprendizajes de todos y todas los estudiantes. Presenta una serie de condiciones que van a estructurar una metodología de enseñanza que va a incrementar de alguna forma el aprendizaje y el desempeño profesional del equipo completo. Esto quiere decir que, por una parte, favorecemos el aprendizaje de todos los estudiantes a través de distintas estrategias y modelos y enfoques, digamos, que vamos a revisar a lo largo de esta presentación. Y al mismo tiempo, estos enfoques distintos que vamos a ir abordando van a ir favoreciendo las estructuras de aprendizaje que tienen los estudiantes en determinados momentos de la clase. Veo que en el chat van apareciendo algunos comentarios. No sé si me los pueden ir comentando de inmediato. No, profesor, somos nosotras recordando que si tienen alguna pregunta, las dejen ahí en el chat para luego responderla al último. Ah, ya, estupendo, estupendo. Ahí sí. Dame un segundito. Bueno, dentro del equipo de aula, el trabajo colaborativo dentro del equipo de aula se sitúa dentro de un contexto normativo, que también es importante reconocerlo. A medida que fueron avanzando las políticas de educación inclusiva y que fueron apuntando a este enfoque que veníamos comentando recién, las normativas fueron fijando algunas pequeñas estructuras, digamos, por las cuales ir siguiendo y que fueron evolucionando a lo largo del tiempo de manera paulatina. Y de a poco fueron configurando la estructura que tiene las funciones del equipo de aula en la actualidad. Se constituyeron equipos de aula por cada curso que cuenta, digamos, con estudiantes integrados dentro de los programas de integración escolar. Estos equipos de aula tienen ciertas características y están normados, digamos, con ciertos tiempos y ciertas maneras de organizar el tiempo del trabajo colaborativo dentro de la escuela. Por ejemplo, hay un grupo de profesionales que trabajan colaborativamente y que van a cumplir con estas distintas tareas que se le van a asignar dentro de los programas de integración con una finalidad común, que es mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Esos miembros del equipo multidisciplinar no solamente son profesionales universitarios, sino que también hay asistentes de la educación que se incorporan dentro de este grupo. Por una parte, tenemos los profesionales de la educación, que son el profesor de educación especial o la profesora de educación especial, el profesor de aula regular, el profesor jefe, que también es parte del equipo de aula y muchas veces nos olvidamos que el profesor jefe cumple una labor primordial dentro de las tareas, dentro de este equipo de aula.
está el profesor de la especialidad, de la asignatura, que completa, digamos, este equipo de profesionales de la educación. También están los profesionales asistentes de la educación, como el fonoaudiólogo, fonoaudióloga, psicólogo, psicóloga, la asistente social, y dependiendo del centro en el que nos situemos, a veces cuentan con otros profesionales complementarios, como por ejemplo terapeutas ocupacionales, kinesiólogos u otros profesionales asistentes de la educación que van a formar parte de este equipo. Al mismo tiempo están, dependiendo de los centros en los que nos situemos, otros miembros de este equipo de aula que van a ser los asistentes de la educación, como pueden ser, por ejemplo, asesores interculturales bilingües, en las escuelas que cuentan con programas interculturales, pueden ser intérpretes de lengua de señas o cualquier otro profesional que va a través de sus labores complementarias, van a contribuir a este objetivo común, que es prestar una enseñanza de calidad y apuntar hacia la inclusión escolar. El dónde se desempeñan las funciones, esto también ha ido cambiando con el tiempo. Como les decía en las láminas anteriores, estas funciones se desempeñaban en principio de manera aislada y sobre todo en aulas de recursos. Por ejemplo, el profesional del ámbito de la psicología atendía en una sala de consulta, que por lo general estaba apartada dentro del establecimiento. Lo mismo pasaba con el fonoaudiólogo y los otros profesionales asistentes de la educación, incluso con el profesor de educación especial, que tenía su aula de recursos y iba sacando como, de manera aislada pequeños grupos de estudiantes. Esto se ha ido dejando atrás en el tiempo. Todavía sí hay establecimientos que aún cuentan con esta estructura, pero la normativa actual, a partir del decreto 83, plantea que sobre todo se tiene que dar la entrega de los apoyos en el contexto del aula regular. Por lo tanto, se incentiva cada vez más, por ejemplo, en la formación de los psicólogos, en la formación de los fonoaudiólogos, que la labor que realizan estos profesionales asistentes de la educación se va a desempeñar de manera colaborativa y dentro del aula regular, es decir, a través del diseño de talleres, a través del diseño de educaciones, como le llaman en el ámbito de la salud, que van a estar destinadas a todos los estudiantes dentro del curso. También desde un punto de vista del asesoramiento, el cómo asesoran estos profesionales asistentes de la educación a los miembros del equipo de aula, y también en el proceso de diseño e implementación de intervenciones con el curso completo y con estudiantes o grupos de estudiantes en particular. Lo mismo sucede con los otros asistentes de la educación y con los otros profesionales de la educación. Ahora, ¿qué nos va indicando la normativa acerca del trabajo colaborativo? Bueno, nos indica que primero esto implica contar con un equipo interdisciplinario, donde cada uno de sus integrantes va a ir interviniendo con el fin, digamos, de mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Esto independiente de que los estudiantes presenten o no necesidades educativas especiales. Y esto es importante, porque antes estaba, como decíamos, muy centrado en la respuesta educativa hacia las necesidades educativas especiales de estudiantes que presentaban algún tipo de diagnóstico o alguna situación de discapacidad. A partir de los cambios en la normativa se empieza a poner el énfasis en que estos apoyos se entregan a todos los estudiantes independientes de sus características. Por lo tanto, el equipo multidisciplinar o el equipo de aula, los apoyos que esta entrega ya no están destinados o no dependen exclusivamente de la presencia de alguna necesidad educativa especial, sino que independiente de las características de los estudiantes, los apoyos se van a entregar a todo el conjunto de alumnos dentro del curso. En términos de estructura, la normativa plantea, dentro del decreto 170, por ejemplo, se plantea que hay un mínimo de 3 horas cronológicas semanales para desarrollar el trabajo colaborativo dentro de la escuela. Ahora, muchas escuelas entran dentro de un dilema, en el sentido de cómo repartimos esas 3 horas cronológicas y cuáles van a ser los criterios para poder distribuir estas horas. Bueno, aquí el criterio fundamental es que a considerar, digamos, para poder hacer la distribución,
es que los tiempos deben posibilitar la coordinación del equipo en su totalidad, para poder planificar, para poder evaluar e implementar el trabajo que se va desarrollando con los estudiantes y con el curso en general. Por lo tanto, el proceso de estructuración de estas 3 horas es dinámico, no necesariamente tiene que cumplir una estructura fija. Es decir, no necesariamente voy a juntarme yo todas las semanas durante esas 3 horas a trabajar con el profesor de aula regular de la asignatura de matemáticas o de lenguaje. Yo puedo ir modificando esa estructura horaria y plantear estas 3 horas a repartir, por ejemplo. En una semana darle prioridad, por ejemplo, al profesor de lenguaje, de matemática, o que sea alguno de los profesionales asistentes de la educación que se sume a esta reunión para trabajar alguna temática de intervención en particular, o juntarme con el profesor jefe a planificar algunos de los apoyos específicos en otros ámbitos de intervención. Es decir, son 3 horas que tienen un carácter dinámico que a lo mejor contractualmente van a estar fijas y se van a plasmar, digamos, en el contrato de los profesores de asignatura, pero en el proceso de implementación yo lo puedo ir modificando de acuerdo a las necesidades que tenga el curso, que tengan los estudiantes en el marco de este trabajo colaborativo que se va desempeñando. Ahora, respecto a las funciones que tiene el equipo de aula. Bueno, para cumplir con la finalidad común de mejorar la calidad de enseñanza en un marco de valorización por la diversidad y de respeto por las diferencias individuales, el equipo de aula debe abordar por lo menos algunas funciones básicas, digamos, que es, por ejemplo, el diseño de la respuesta educativa y de acceso al currículum correspondiente a ese nivel educativo. ¿Qué va a implicar esto? Va a implicar desempeñar una serie de estrategias en respuesta a la diversidad de los estudiantes dentro del aula, aplicando, por ejemplo, adaptaciones o adecuaciones a las planificaciones de las clases. Va a implicar procesos de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en distintos momentos, por ejemplo, evaluaciones diagnósticas, evaluaciones de procesos de evaluación continua, evaluaciones finales y también los procesos de evaluación psicopedagógica cuando se vayan determinando la presencia de necesidades de apoyo más de carácter específico. Después vamos a profundizar un poco en este punto. También el proceso de elaboración de planes de apoyo de carácter individual de los estudiantes en base a estos procesos de evaluación que se hicieron previamente a través de la recogida de datos y de antecedentes durante la evaluación diagnóstica inicial o durante el proceso de evaluación diagnóstica del curso. Después vamos a profundizar también en estos distintos momentos de evaluaciones diagnósticas, pero a tener en cuenta que la base de este proceso de elaboración de planes de apoyo es precisamente el trabajo colaborativo que hay detrás de este momento inicial de diagnóstico y de recogida de información y detección de necesidades de apoyo. Lo siguiente es el diseño y la implementación de los procesos de evaluación y el registro de los aprendizajes a través de la intervención que se va a hacer por parte del equipo, tanto con los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales como también los que no las presentan. Si nos abocamos en los distintos momentos, vemos que, como decíamos, el trabajo colaborativo se manifiesta en esta evaluación inicial del curso, que es la evaluación diagnóstica, que muchos de ustedes ya lo han visto en la asignatura, que no es una evaluación inicial, digamos, que realiza el profesor jefe. Nosotros estábamos acostumbrados un poco a que la evaluación diagnóstica del curso completo era un desafío que asumía el profesor de asignatura. A partir de este enfoque de trabajo colaborativo nos damos cuenta de que la evaluación inicial del curso es un trabajo mancomunado que realiza el equipo de aula completo para recoger antecedentes desde un punto de vista integral, no solamente del ámbito pedagógico. Es decir, evaluamos al curso desde el punto de vista curricular, pero también desde el punto de vista de los estilos de aprendizaje, desde los ritmos de aprendizaje, diagnosticar un poco cuáles son los intereses que tienen los estudiantes, sus motivaciones,
algunos puntos de vista contextuales y culturales, digamos, que el capital cultural que hay en los hogares, y características socioeconómicas también que van a ser relevantes dentro del proceso educativo del curso completo. Toda esta información, claro, uno la va recogiendo año a año y se va cambiando, y por eso es importante que el equipo completo sea el que participe dentro de esta evaluación inicial. En base a esta evaluación inicial del curso, es que nosotros vamos a ir programando la diversificación de la enseñanza. Es decir, vamos a ir determinando cuáles son las estrategias más adecuadas para incorporar dentro de la planificación del curso. Vamos a implementar en función de estas características del curso, vamos a tomar decisiones como los criterios DUA o los principios DUA que se van a aplicar dentro de la planificación diversificada. Claro, esta no es una labor que pueda asumir solamente el profesor jefe, no es algo que vaya a asumir solo el profesor, digamos, porque hay competencias que las maneja el equipo multidisciplinar, que las maneja el profesor de educación especial, que las maneja el fonoaudiólogo, el psicólogo o cualquier otro de los profesionales. Ahora, cuando nosotros hacemos este diseño de la planificación diversificada y continuamos con su implementación, viene el siguiente paso, que ir observando durante el proceso de implementación, en el marco de este trabajo colaborativo, el cómo los alumnos responden a la implementación de esta planificación diversificada. Esto nos va a llevar a determinar cuáles son aquellos estudiantes que, a pesar de haber contado con estos principios DUA, por ejemplo, o estas estrategias de diversificación de la enseñanza, van a requerir de algunos apoyos más específicos. Y el equipo de aula va a tener que tomar algunas decisiones, por ejemplo, acerca de evaluar psicoeducativamente a algunos estudiantes en particular, que van a requerir algunos apoyos más concretos. Esto con, digamos, con la necesidad de ir determinando cuáles son las necesidades de apoyo de estos estudiantes en particular, lo cual nos va a ayudar a tomar algunas decisiones dentro del equipo, como son la implementación de algunas adecuaciones, que pueden tomar distintas formas, como son las adecuaciones de acceso o las adecuaciones curriculares. En el caso, como ustedes ya saben, las adecuaciones de acceso se van a ir plasmando sobre todo en los planes de apoyo, y los vamos a ir registrando ahí en este plan de apoyo, y las adecuaciones que tienen un carácter más curricular hacia los objetivos de aprendizaje van a irse plasmando en el plan de adecuación curricular. Esta toma de decisiones ya no pasa solamente por el profesor de educación especial, sino que el proceso de toma de decisiones de cuáles son las adecuaciones que implementar, ya sea de acceso o de objetivo, van a ser una decisión que tiene que tomar, por una parte, el profesor de la disciplina, ya sea matemática, lenguaje u otra asignatura, y por otra parte también el profesor de educación especial y los otros profesionales asistentes de la educación que participan dentro de este proceso de evaluación psicoeducativa o de evaluación diagnóstica del curso. Bueno, como decíamos, todo esto va a responder a este cambio de enfoque, a este enfoque un poco más inclusivo. Ahora, si nos situamos en el contexto actual, aquí me gustaría conversar un poco y que fuéramos discutiendo acerca de lo que han podido observar ustedes en sus prácticas. Veía en el chat de los participantes que hay sobre todo estudiantes, pero también hay profesores, por lo que vi. Creo que hay algunos profesores aquí. Por lo tanto, podríamos conversar lo que plantean tanto los profesores como los estudiantes respecto a los desafíos que han ido surgiendo en el contexto, por ejemplo, de la teleenseñanza, en este contexto de pandemia. Sobre todo, cuáles son esas barreras de acceso que desde los equipos de aula, o desde los equipos, digamos, de trabajo colaborativo que están ahora enfrentando, digamos, la teleenseñanza, han podido encontrar. Cuáles son estas barreras de acceso y las barreras sociales y culturales que han podido ir encontrando en este escenario. A ver si podemos ir discutiendo también cómo la han podido ir enfrentando o resolviendo desde los equipos de aula. ¿Alguien que le gustaría participar de esta pregunta? ¿Qué hace el profesor? Acá Amanda Rebolledo escribe en el chat. Barrera, la familia, la conectividad.
Si alguien está levantando la manito, igual puede hablar nomás, que en realidad no me aparece todo en los participantes. Se me complica un poquito. Muy bien, aquí yo creo que la compañera tocó 2 puntos clave. Y creo que resumen bastante bien los 2 conceptos que tenemos acá, las barreras de acceso y las barreras sociales y culturales. Por una parte, tenemos el tema de la conectividad y las TICs, en definitiva, que es una barrera de acceso. Y esa fue la primera barrera que nos encontramos con la teleenseñanza, el cómo llegamos a los estudiantes si los estudiantes no tienen internet en la casa o no tienen equipamiento, no cuentan con un dispositivo móvil, no cuentan con un computador con el cual ir haciendo sus tareas y conectarse a las videollamadas. Pero ese no es el único, como dice nuestra compañera. Hay otro que tiene que ver, por ejemplo, con las familias. No sé si quieren profundizar en alguien más. Están dejando otros comentarios también. Vale Escaraya nos dice acceso a conectividad desde el hogar y por ende a la participación de clases. Y Amanda Rebolledo dice la forma individual que tiene cada profesor de transmitir el mensaje. Soy profesora. Sí, muy bien. Claro, ahí de nuevo nos mencionan 2 barreras. Por una parte, las barreras que tienen que ver con el acceso a las TICs, el acceso a la conectividad, y por otro lado, estas barreras sociales y culturales. En el marco de las barreras sociales y culturales, no solamente tiene el peso, digamos, el tener o no el capital cultural, digamos, o los medios para poder acceder a algunos recursos, sino también las oportunidades de aprendizaje que se adquieren, digamos, en estos contextos sociales y culturales. Por ejemplo, hay hogares en los cuales hay muchas más oportunidades para aprender en un contexto de pandemia. Porque, y no depende solamente, y esto es importante y es lo que quiero poner énfasis, no depende solamente del acceso a Internet, sino como, por ejemplo, los estudiantes, a pesar de que tengan un computador en casa, cuentan o no con un adulto que los vaya supervisando en su proceso de enseñanza-aprendizaje, que los vaya guiando, que les vaya prestando algunas ayudas, por ejemplo, en las tareas que deben realizar en el contexto educativo, que les ayude a conectarse de manera responsable, también a buscar información, a seleccionar la información adecuada cuando les envíen algún tipo de trabajo. Y esto también es relevante porque no solamente ocurre en el contexto de pandemia. Esto también, estas son dificultades que se vienen arrastrando desde mucho antes. Es decir, hay diferencia entre las oportunidades de aprendizaje que tienen las familias desde mucho antes de la pandemia. Es decir, cuando nosotros habitualmente, en un año regular, en un año de estudios no a teledistancia, o sea, digo, no de teleenseñanza, como profesores siempre nos fuimos encontrando con esta barrera, con que tenemos estudiantes que efectivamente dentro de la sala de clase cumplen, porque tienen un adulto que los va guiando en su proceso de enseñanza, que los va motivando, que les da una impronta, digamos, para poder lograr algunas metas que se plantean desde el punto de vista de las oportunidades que se les influyen desde el hogar, y otros hogares en los cuales no existen estas oportunidades y no existe esta motivación familiar, digamos, por continuar los estudios, por hacer sus tareas, por hacer sus trabajos. Ahora, claro, se ha visto más agravado en el contexto de teleenseñanza, pero sigue siendo igual un desafío crucial para los equipos de aula en el contexto escolar. ¿Qué más? Sí, profesor. Acá en el chat nos nombran algunos factores familiares que imposibilitan que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje, como la dinámica familiar, el compromiso con el proceso educativo de los hijos. Pudiese ser una de las barreras para el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos dice Alison Rivas. Amanda Rebolledo dice que hay familias que tienen acceso a internet y dispositivos, sin embargo las familias o padres no tienen como prioridad el aprendizaje. Pilar Fernández nos dice que el hacinamiento en los hogares, la falta de espacio para concentrarse y aprender. Francisca Pérez, la economía. Hay muchas instancias donde se requiere que los padres tengan algunos materiales y no pueden acceder a ellos, debido a que no está la situación económica, como lo es la cesantía. NAMIR contenidos curriculares para apoyar los aprendizajes de los estudiantes.
Bárbara González, la motivación y situación emocional de los estudiantes en el contexto de pandemia. Y Francisca Pérez, por último, nos dice que algunos estudiantes tienen a sus padres trabajando y no cuenta con un adulto que cuente con los conocimientos para conectar al estudiante a los aprendizajes en línea. Sí, muy bien. Creo que todos esos comentarios resumen bastante bien otro de los factores sociales y culturales que tienen que ver con el contexto, los factores contextuales, a pesar de que a lo mejor a veces las familias sí tienen el interés, sí tienen el acceso a las TICs, el acceso a los recursos. También hay situaciones que desfavorecen y que se transforman en una barrera para el aprendizaje de los alumnos. Como puede ser, por ejemplo, en este caso, a lo mejor cuentan con el recurso en el hogar, pero son muchos hermanos en el contexto familiar y no existe un espacio en la sala, digamos, en el living, en su casa, en el cual puedan hacer sus tareas. O a lo mejor los padres están atravesando por una situación socioeconómica grave que le impide, eh, digamos, mantener una tranquilidad o mantener un clima propicio, digamos, para que los estudiantes puedan aprender, porque en la casa hay mucho estrés producto de la cesantía de los padres o producto de alguna condición de salud o alguna situación contextual que podría estar afectando a la familia y no necesariamente sea por una cuestión de acceso a Internet o no sea necesariamente por las necesidades o por la motivación de los padres porque los alumnos estudien. Entonces, hay una serie de factores que van a afectar a los alumnos en este contexto y que se han ido acrecentando en este escenario actual. Esto configura, digamos, una barrera grande, porque se plantea en definitiva una desigualdad, una barrera que va a acrecentar la brecha entre las posibilidades que tienen un determinado tipo de familia versus las que tienen otro tipo de familia. En la cual, claro, se van configurando todos estos factores de acceso, de factores contextuales, sociales y culturales que van a favorecer o desfavorecer el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, me parecen bastante adecuadas las que plantean, las situaciones que plantearon. Ahora, no sé si alguien pudiera comentar cómo lo han ido afrontando desde los equipos de aula. ¿Alguien ¿Cómo, quiera dar su opinión? Puede ser por audio, igual, no tengan vergüenza, si no hay respuestas correctas o incorrectas. sí, la idea es Ya, Amanda recoger Rebollo, opiniones. hable nomás. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, como mencionaba, yo soy profesora ejerciendo de acá de Coronel y lo que comentaba el expositor es bastante frecuente encontrar en nuestros estudiantes y una de las formas que nosotros como equipo de aula hemos tratado de abordar esto es a través de principalmente la motivación y la contención a las familias. Siento que, bueno, personalmente como profesora diferencial me he centrado en motivar a los estudiantes a que participen de las clases virtuales, aquellos que pueden hacerlo obviamente, pero no viéndolo como una carga extra, como el que voy a tener que hacer una guía, el que voy a tener que cumplir con una fecha en específico y eso va a causar más tensión de lo que ya estamos viviendo, sino que como una oportunidad de poder compartir con los compañeros, de pronto de poder comentar cómo se sienten, que en la clase, aparte de nosotros tratar de trabajar la habilidad y los contenidos, también nos reímos, también hablamos de lo que nos pasa en la casa, entonces eso ha motivado bastante a los niños y también a los apoderados de hacer que los niños se conecten. Por otra parte, en cuanto a la debilidad, obviamente, que vemos a nivel país, en cuanto a la falta de acceso a los dispositivos de Internet, por lo menos acá el DEM de Coronel, ha hecho un trabajo súper importante y han entregado tablet e internet a la mayoría de los estudiantes que tenían problemas para poder conectarse. Por lo tanto, también eso aumentó mucho la participación y la conectividad de los estudiantes. Otra de las barreras importantes y que creo que antes de la pandemia también estaba al debe
y que siento que igual es importante considerar, es que los estudiantes, algunos, a pesar de tener acceso a un dispositivo o acceso a Internet, no saben cómo utilizarlo. Y los apoderados tampoco. Entonces siento que eh, antes de la pandemia hubo tiempo que en ese sentido se perdió, ya que como sociedad estamos súper involucrados en lo que son los dispositivos móviles. O sea, hoy en día nosotros prácticamente funcionamos con los teléfonos, funcionamos con el Internet, por lo tanto creo que en los establecimientos y nosotros mismos como profesores no le dimos la importancia que tenía o o lo masivo que era el utilizar estos dispositivos y a los niños nunca se les enseñó cómo tal vez enviar un correo electrónico o cómo utilizar PowerPoint, cómo utilizar Word. Entonces también eso ha sido una barrera súper importante y ha sido súper difícil también poder trabajar con los niños teniendo en consideración esa barrera. Nosotros hemos hecho videos enseñándoles a los apoderados y enseñándole a los niños, pero aún así todavía, a pesar de que nosotros empezamos con clases virtuales en abril, todavía tenemos apoderados que dicen, tía, no sé cómo se envía el correo, tía, no puedo adjuntarlo, no sé qué pasa. Entonces son cosas que también nos van ocurriendo día a día. Así es que, bueno, a grandes rasgos más o menos eso, igual obviamente hay muchas más barreras, muchas más cosas que con la pandemia han quedado en evidencia. Y súper importante también la desigualdad, sobre todo económica y Mm. social. Sí, yo creo que la colega, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por la opinión. Yo creo que la colega Muchas toca gracias. muchos puntos clave dentro de su opinión. Uno es precisamente que no es solamente el acceso a las TICs, sino que es el uso que damos acerca de estas tecnologías. Y esto es un desafío que no viene solamente de ahora, sino que viene desde antes. O sea, en nuestra sociedad actual, la ubicuidad y la omnipresencia de las tecnologías de la información y la comunicación eh, ya es universal. Es decir, en donde vayamos siempre va a haber algún grado de conectividad y algún grado, digamos, de disponibilidad de equipamiento. En cualquiera de las escuelas siempre va a haber algún tipo de recurso. Pero ahora el gran desafío, después de este primer desafío que fue llevar las tecnologías a las escuelas, el uso que damos nosotros mismos, que dan los equipos de aula, que damos nosotros los docentes de esos recursos. Y por otra parte, es cómo le enseñamos a los estudiantes a hacer un uso correcto de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, cómo le enseñamos a acceder a conocimientos, a seleccionar información, a utilizarla, a transformarla, a producir contenido, a producir conocimiento a partir de las tecnologías de la información. Y no es solamente, y con esto no me refiero solamente a producir presentaciones en PowerPoint o a utilizar el Word, el Excel, sino que a poder transformar el contenido que ellos encuentran y seleccionan en Internet de manera correcta. En el fondo, que las tecnologías se transformen en una herramienta para el aprendizaje y no una mera herramienta para reproducir conocimiento. Y por otra parte, también voy a recoger otro punto muy importante que mencionó la colega, es sobre la forma en que el equipo de aula debe afrontar esta situación del contexto actual, y es con esta mirada integral. Es decir, en el contexto de pandemia ha primado en algunas ocasiones, y también por discursos políticos, en parte, el tema de la cobertura curricular. Y cómo le damos cobertura al currículum, cómo podemos abordar la mayor cantidad de objetivos que sean básicos e imprescindibles durante este año escolar. Pero la verdad es que la situación actual también amerita que veamos al estudiante desde un punto de vista más completo. ¿Sí? Esta situación lo ha afectado de distintas maneras y en distintos ámbitos de su desarrollo. Entonces, que el equipo de aula se vaya enfocando también en lo que decía la compañera, de entretener a los alumnos, de preguntarles cómo están, cómo se han sentido, saber un poco acerca de las situaciones que están viviendo en su familia, crear espacios para que ellos se puedan esparcir o divertir en la sala virtual, crearles a veces un chat de juegos o crearles una clase para que se diviertan, crearles un juego, digamos, como, no sé, el Among Us o cualquier otro juego que puede estar a lo mejor regulado por algún profesor para evitar algún tipo de situación, pero que sea un espacio destinado al juego y que se puedan divertir
más allá de presionarlos constantemente a pasar contenido, a poner las evaluaciones, a obtener una nota, que en esta última semana la presión en el sistema escolar por obtener calificaciones, producto, digamos, de que los alumnos no pueden promover o pasar de curso de manera automática, ha sido bastante grande. Entonces, claro, esta visión integral que plantea la colega es clave, sobre todo en este escenario, y a tenerlo en cuenta por parte del equipo de aula. Bueno, algunas funciones que se espera que tenga el equipo de aula, en resumen, como para resumir esta primera parte, es que el diseño de una respuesta educativa a la diversidad, es decir, tener planes de acceso, tener planes de apoyo para garantizar, por ejemplo, el acceso al currículum del nivel educativo, a través de este proceso de identificación de las fortalezas, de las dificultades del curso en general, no solo de los estudiantes con necesidades educativas especiales, para poder construir este panorama del curso, desde el punto de vista, como decíamos, integral, no solamente del ámbito curricular, sino también de estilos de aprendizaje, de motivaciones, de intereses. También otra de las funciones que se espera de este equipo de aula es mantener la información actualizada de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales y que pertenecen obviamente al programa de integración escolar, pero no exclusivamente información diagnóstica, no es esta típica visión de mantener, digamos, la carpeta del estudiante con todos sus antecedentes firmados y con la firma del apoderado, con los certificados de nacimiento y el informe psicoeducativo al día, sino que también ir recogiendo esta misma información que sacamos del proceso de evaluación diagnóstica al inicio, acerca de cómo van cambiando sus intereses, las condiciones contextuales, cómo va cambiando la estructura familiar, cómo a lo mejor el estudiante ahora sí cuenta con algunos accesos y recursos, o no los cuenta o los ha perdido, cómo va cambiando las condiciones para poder hacer la implementación de algún diseño o de alguna intervención. Especificar también las distintas estrategias de organización del curso, que también son dinámicas, también van cambiando, eso también es importante tenerlo en cuenta. El curso y sus dinámicas, digamos, de organización van a depender mucho de este triángulo interactivo que mencionan muchos autores, que es de la estructura de la clase que hace el docente, es decir, del profesor, del tipo de contenido que vean y del momento en el que se encuentran los estudiantes. La organización del curso no es estática, sino que las estrategias también van cambiando en función del contexto y de las características del docente, las características del contenido y de los estudiantes. Otra de las funciones es que el equipo de aula se provea de recursos materiales necesarios para poder favorecer el acceso. Y aquí no necesariamente son recursos materiales que cuesten, digamos, dinero o recursos que estén asociados al programa de integración escolar. A veces hay otros recursos que claro, que no tienen costo, pero sí se caben dentro de este punto. Por ejemplo, recursos que tienen que ver con las tecnologías y con los software que vamos utilizando o con las aplicaciones que vamos utilizando dentro de la sala de clase, o también con los recursos que vamos diseñando como docente para ir favoreciendo el acceso. Esa es otra de las funciones principales. Lo siguiente es usar distintas formas de organizar el contenido, que esto ya se relaciona directamente con los principios del diseño universal de aprendizaje, ir definiendo diversos procedimientos de monitoreo y de evaluación de los aprendizajes. Como decíamos, la evaluación en el contexto del trabajo del equipo de aula no es en un momento, no es solamente en la evaluación psicoeducativa, sino que en la evaluación del diagnóstico inicial del curso, de la evaluación psicoeducativa del estudiante, el proceso de evaluación continua que vamos haciendo a lo largo de la enseñanza-aprendizaje, que nos va a permitir ir tomando decisiones acerca de los diseños y la implementación digamos, de las estrategias que vamos a implementar con los estudiantes. Perdón. Bueno, eso a grandes rasgos como respecto a esta primera parte de las funciones del equipo de aula y de lo que se espera, digamos, que se haga en el trabajo colaborativo. Lo segundo es hablar acerca de la coenseñanza. Fue otro tema que íbamos a tocar sobre los distintos
enfoques de coenseñanza y las acciones concretas que se espera que se haga durante la coenseñanza. Que esto es un poco distinto, es más allá, donde estaban todos los profesionales que nombramos antes, sino que es respecto ya al trabajo que hace el profesor de educación especial con el profesor de la asignatura, el de aula regular. ¿Qué significa para nosotros la coenseñanza, para empezar? Si quieren dejar sus comentarios en el chat sobre qué significa la coenseñanza o hablar por el micrófono, igual se puede, chiquillos y profesoras. Miss Rain nos dice colaboración entre pares, profesionales educativos. Vales Caraya, Muy bien. trabajo compartido entre pares. Lisette García, la forma de enseñar. Muy bien, el trabajo, básicamente el trabajo colaborativo, la forma en que vamos a enseñar. Pero ya no es una forma de enseñar de manera individual, sino que es cómo vamos a ir enseñando con nuestro colega en los distintos momentos de la enseñanza, desde la misma planificación. La coenseñanza no parte en la sala de clases, no es cuando yo estoy enseñando con un par, sino que parte desde el diseño mismo, cuando vamos a diseñar y planificar los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los procesos de implementación también de esta planificación y en el momento en que nosotros vamos a evaluar de manera colaborativa el proceso de implementación y en cómo se han ido logrando los objetivos de aprendizaje que nos planificamos en una primera instancia. Esto lo definen varios autores y plantean que desde este punto de vista todas estas acciones que vamos a desarrollar en el marco de la coenseñanza en los distintos momentos van a ir complementando las competencias que tiene cada uno de los profesionales, las competencias y los conocimientos acerca del currículum, las metodologías, las estrategias que van a implementar los distintos profesionales en los distintos momentos, en función de las metas que nos vayamos proponiendo como equipo. Bueno, hay algunas funciones... Nos llegaron más comentarios. Ya. Nos llegaron más comentarios. Carolina Campos dice que es compañerismo entre docentes, forma de enseñar y diversificar desde la preparación de la clase hasta la implementación y reevaluación. Amanda Rebolledo hace una acotación y dice que es muy importante planificar la coenseñanza. Juan para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje basados en las interacciones sociales entre profesionales de distintas disciplinas. Nicole Navarro nos dice que trabajo y colaboración es trabajo y colaboración entre docentes de modo tal que cumplan roles similares dentro del aula. Y María Ortega dice que trabajo colaborativo en que dos o más profesionales aportan sus conocimientos y experticia para un bien común. Muy bien. Voy a retomar justo, alguien por ahí lo nombró, el tema de la planificación, como lo había mencionado anteriormente. Me voy a centrar en un ejemplo, en la elaboración de un plan de apoyo individual. En uno de todos los momentos que mencionaron ustedes y que veníamos mencionando, en cómo se manifiesta la coenseñanza en esta etapa de planificación, que recordemos el diseño del plan de apoyo individual no es tarea del profesor de educación especial exclusivamente. En la elaboración del apoyo individual, por ejemplo, la coenseñanza se va a manifestar en el proceso de toma de decisiones, como decíamos, respecto a las modalidades, a los procedimientos y los instrumentos de evaluación que vamos a aplicar. Por una parte, claro, el profesor de educación especial puede aportar en este punto de la evaluación el conocimiento disciplinar respecto a algún instrumento en particular que nos arroje percentiles o desviaciones estándar, o con qué podemos evaluar la conducta adaptativa, o algún otro tipo de competencia o habilidad que queramos evaluar, o alguna emoción, el autoconcepto del estudiante. Eso, claro, lo aporta la disciplina de educación especial. Pero también hay otros procedimientos e instrumentos que tienen que ver con el ámbito curricular, y que para diseñar, por ejemplo, estas pruebas informales que muchas veces nosotros diseñamos, para evaluar a los estudiantes, no necesariamente las tenemos que hacer nosotros, sino que la podemos hacer con nuestro coenseñante, con nuestro par de la asignatura, y que él sea el encargado de evaluar en el estudiante aquellos
conocimientos curriculares que a lo mejor se implementaron el año anterior con el estudiante y que necesitamos ver hasta qué punto fueron logrados esos conocimientos o adquiridos esos contenidos curriculares. Por otra parte, acordar la utilización flexible del tiempo en la evaluación es una actividad, digamos, que se realiza en el marco de esta dupla. Utilizar la información de la evaluación inicial del curso para poder determinar cómo se va a implementar esta evaluación psicoeducativa de carácter interdisciplinar, las adecuaciones curriculares que van a surgir a partir de este proceso de toma de decisiones. Es decir, el cómo nosotros utilizamos esta información no depende exclusivamente del profe diferencial, sino que es también de los otros miembros, de nuestro otro coenseñante. Este conocimiento de la disciplina, de la especialidad que tiene, por ejemplo, el profesor de matemática, no necesariamente la tenemos nosotros al mismo nivel. El conocimiento acerca de las matemáticas y del lenguaje lo va a aportar el profesor de aula regular. Y ese insumo va a ser clave para el proceso de evaluación del estudiante. Un pequeño ejemplo cómo se podría plasmar en el caso de un plan de apoyo individual para un estudiante, el trabajo del coenseñante y a través del trabajo colaborativo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que plantea el trabajo colaborativo y la coenseñanza en los estudiantes? Y en el equipo de aula también. Bueno, aparecieron más adelante. No sé si alguien quisiera comentar desde su experiencia o de lo que han visto en práctica, de lo que han podido observar los que son docentes o los que están haciendo sus prácticas este semestre. Beneficios que vean acerca de la coenseñanza en aquellos momentos en los que ustedes les toca, digamos, hacer intervención de manera individual, cuando lo pueden hacer con un colega. Ya. Acá Amanda Rebolledo nos dice los beneficios. Los estudiantes pueden recibir lo mejor de cada coenseñante, y además se realiza una clase dinámica. Muy bien, el dinamismo, la complementariedad de las competencias. Claro. Nicole Navarro igual menciona que hay un enriquecimiento entre ambas partes. Excelente. Bueno, en general, como lo plantea la compañera, es que se obtienen resultados que superan los individuales. Es decir, el resultado que yo obtengo como profesor de manera individual, haciendo la intervención, planificándola, implementándola, va a ser mucho más alto, va a ser mucho más efectivo si lo voy haciendo con otro docente con el cual yo puedo ir conversando y analizando estos procesos de implementación y de diseño. Bueno, ¿por qué? Básicamente porque el grupo, como saben ustedes, es más que la suma de las partes. La sensación que genera el trabajo colaborativo va a aumentar la motivación, la satisfacción, el compromiso de los participantes, de los estudiantes. Esto va a aumentar, en el fondo, las posibilidades o las probabilidades de encontrar soluciones frente a algunos desafíos y algunas situaciones que va enfrentando el docente en el aula. Nosotros como docentes tenemos cada uno nuestro repertorio de conocimientos, de estrategias, que nos van a permitir afrontar una situación. Pero cuando este repertorio no es suficiente, puede verse complementado con la perspectiva de otro docente. De hecho, nuestro repertorio jamás va a estar completo, siempre se va a ir complementando con la estrategia, los conocimientos y las visiones que pueden tener nuestros colegas, que se las va a aportar, por ejemplo, el conocimiento disciplinar, su experiencia, el conocimiento teórico, académico, que puede tener el docente. Otro de los beneficios es que va a generar siempre cohesión y sinergia dentro del equipo docente. Va a haber una sensación mayor, digamos, de éxito y de eficacia dentro del equipo de aula, y esto los estudiantes lo notan también, ven con mayor confianza y con mayor seguridad los procesos educativos. Bueno, esto no lo digo yo, lo dice la literatura, de hecho. No sé si alguien quería comentar algo. Vi
como que un micrófono se encendió, ¿no? No sé, si alguien quiere hablar, que hable, nomás le doy la palabra. Parece que no, pero han dejado comentarios, profesor. Ya. Amanda Rebolledo nos dice que los estudiantes pueden vivenciar una clase que fluctúa y fluye de una manera distinta y provoca mayor interés o motivación. También Carolina Campos nos dice que cada docente tiene una marca individual, por lo que va enriqueciendo la enseñanza. Y Juan Flores nos dice que los docentes pueden aprender de sus colegas y potenciar sus habilidades pedagógicas y comunicativas. Excelente. Básicamente lo que hay es un capital social que se va incrementando, un capital profesional, hay un conocimiento detrás que se va incrementando y va a generar cada vez más altas expectativas en los estudiantes y en la comunidad educativa en general. Entonces, no solamente lo notan los estudiantes, también este trabajo en equipo y el incremento de este capital lo va a notar también los padres, los colegas, el equipo directivo del establecimiento. En general también va a tener algunos efectos, como por ejemplo la utilización de los tiempos. Los tiempos se van a ver mucho más optimizados cuando el trabajo es colaborativo o es a través de la coenseñanza. Y ya no es solamente una persona la que está como responsable de implementar todos estos pasos, digamos, todas estas estrategias que estábamos mencionando recién. Los recursos también se ven optimizados porque en el fondo actividades que yo voy replicando de manera individual, a lo mejor si lo hago de manera colaborativa con otro colega, en lugar de replicar 2 veces un mismo objetivo, con los mismos materiales, los mismos recursos, nos vamos a enfocar a la misma meta, los dos, con una actividad, una estrategia complementaria, que va a lograr de alguna forma optimizar todos estos recursos que va a destinar el establecimiento con distintos materiales, a lo mejor que iban a ser necesarios gastar con 2 docentes de manera individual, persiguiendo un mismo objetivo. Otros beneficios del trabajo colaborativo es que, bueno, por ejemplo, también va a generar algunos beneficios no solo en los docentes, sino que también directamente en los estudiantes, como por ejemplo esta sensación del impacto positivo que van a tener los estudiantes con la presencia de uno o más profesionales dentro del aula. Perdón. Gracias, hijo. Te amo. Te trajo las llaves del auto. Bueno, va a haber en general un impacto positivo en los estudiantes, ya sea tengan o no la necesidad educativa especiales o alguna situación de discapacidad, sino que en los estudiantes en el curso completo. Va a propiciar también una mayor participación y mayores oportunidades de aprendizaje dentro del curso, producto de esto que mencionábamos antes, de que las estrategias, las metodologías van a ser más diversas. Gracias, hijito. Bien, va a mejorar las habilidades sociales de los estudiantes y la percepción que tienen acerca de sí mismos. Hay varios estudios que plantean esto y depende bastante de las estrategias de coenseñanza que elijan los docentes en el marco de este trabajo colaborativo. Ahora, por eso es importante conocer los enfoques de coenseñanza, porque como vamos a ver, las distintas estructuras que asuman los docentes, dependiendo del enfoque y dependiendo del momento, del contexto, van a influir de manera distinta en las habilidades y las percepciones que tienen los alumnos y en el logro de alguna otra competencia. Mis disculpas. Pero esos son algunos de los beneficios, que en el fondo, resumiendo un poco lo mismo que mencionaban ustedes dentro del chat. No sé si alguien más tiene algún comentario respecto a estos beneficios. No, profesor, puede continuar. Que Seba quería aparecer en la cámara.
Bien. Bueno, eso respecto a los beneficios. Si no, no tienen ningún otro que comentar. Bueno, hay a grandes rasgos, y esto me lo voy a pasar rápido porque en realidad hemos conversado un poco de ello, acerca de algunas acciones concretas que el equipo de aula y los coenseñantes tienen que hacer en los distintos momentos. Esto también resume más o menos qué es lo que se espera que haga cada uno de los coenseñantes durante el trabajo colaborativo. Bueno, se espera en primer lugar que haya antes de las clases una definición de los roles y las funciones que van a asumir los integrantes dentro del equipo de aula. ¿En qué se va a basar esta definición de roles y de funciones? Principalmente en el enfoque que tome o vaya a decidir el equipo de aula o los coenseñantes. Para poder definir este enfoque, primero hay que tener conocimiento respecto a las características del curso. Por eso es importante, como dice aquí, revisar la evaluación inicial del curso, porque nos va a dar a conocer cuáles son las características de los alumnos. Ello nos va a permitir la planificación de cuáles son las estrategias más adecuadas para los estudiantes, dependiendo de sus estilos de aprendizaje, de los ritmos, como decíamos, de las distintas capacidades que están presentes en los estudiantes del curso. Antes de la clase también se espera que este equipo de aula pueda revisar y ajustar el plan de clase, la programación que teníamos originalmente, a partir de la información que vayamos recogiendo. Al mismo tiempo, elaborar adecuaciones curriculares para los estudiantes que sean o que necesiten de ello, definir cuáles van a ser los materiales educativos que vamos a utilizar con estos estudiantes que van a requerir algún tipo de adecuación curricular, definir las agrupaciones que van a tener los estudiantes dentro del curso. Estas agrupaciones incluyen a todos los estudiantes del curso, independiente de que tengan o no adecuaciones curriculares. El tema de las agrupaciones dentro de la sala de clase es clave. Agrupaciones nos referimos a, por ejemplo, dónde vamos a ubicar a los estudiantes, los puntos estratégicos donde se van a situar los docentes. Cómo va a estar, por ejemplo, lo que se menciona a continuación, organizada la sala, el mobiliario. Si es que vamos a trabajar en grupo, vamos a trabajar por estaciones, o los vamos a poner en fila, o vamos a asumir una dinámica circular dentro de la sala de clases. Todas esas decisiones se tienen que tomar desde antes y tomando en consideración todos los aspectos que venían anteriormente, es decir, tomando como insumo básico la evaluación inicial del curso para conocer sus características. Ahora, durante la clase también hay una serie de decisiones que se van a ir tomando desde la coenseñanza, desde este equipo. Lo primero es la estrategia de comunicación que vamos a implementar dentro de la sala de clase, para que no hayan errores de comunicación entre los profesores, porque los estudiantes lo notan, o que vayan a notar una descoordinación entre los docentes. Por eso tiene que haber una estrategia de comunicación asertiva entre ellos, ir definiendo, digamos, cuáles van a ser estos códigos, para ir cambiando, por ejemplo, de roles en un momento determinado de la clase, para que no parezca que está improvisado o que de alguna forma los profesores no están preparados. Los sistemas de comunicación verbal y no verbal que van a implementar los profesores en la sala de clases para comunicarse entre ellos y también para comunicarse con los estudiantes, por ejemplo, cuando se hacen turnos de habla, perdón. Turnos para dar las opiniones, si es que las opiniones se van a dejar para el final o durante la clase. Si es que de alguna forma lo que vaya planteando alguno de los docentes al momento de entregar los contenidos va a ir siendo complementado o no con algún tipo de recurso por parte del otro coenseñante. Los movimientos donde se va a ubicar cada uno, los desplazamientos que van a ir haciendo, eso puede ir cambiando también durante la clase, y eso se puede ir acordando y planificando de manera previa, como decíamos. Independiente del enfoque que se asuma para la coenseñanza, estos no deberían ser estáticos, sino que el profesor no debería ubicarse siempre en el mismo lugar, sino que los coenseñantes deberían ir rotando, deberían ir cambiando de lugar y los distintos momentos, dependiendo de la clase,
y ir configurando dinámicas un poco más flexibles dentro del aula. Esto es, durante también ir modelando ciertos comportamientos también entre los coenseñantes que les van a servir a los estudiantes como modelo. El modelo de relaciones interpersonales, el modelo de relaciones profesionales entre colegas, son algo que van a ir ejemplificando los docentes en su enseñanza y en la manera en que van a ir implementando este trabajo colaborativo, la manera en que toman acuerdos, por ejemplo, la manera en que solucionan diferencias de opiniones. Yo creo que en más de alguna ocasión han visto en que uno de los coenseñantes a lo mejor tiene una opinión distinta a la que tiene el profesor de aula regular o el profesor de educación especial. Pueden haber diferencias en la forma de concebir un determinado contenido o de concebir algún momento de la clase o alguna estrategia. Y la forma en que lo van a ir resolviendo también es una forma de modelar algunas conductas personales y profesionales que les van a servir a los estudiantes. También la forma en que durante la clase la sala está organizada, están cuidados los espacios, los materiales en el tiempo, eso también se planifica. Y también hay algunas acciones que están después de la clase, que esto tiene que ver sobre todo directo con los procesos de reflexión pedagógica que tienen los docentes entre ellos. Es decir, esta forma en que nosotros analizamos las situaciones a las que nos vimos enfrentados en la sala de clase, aquello que fue emergiendo, aquello que nos sorprendió, a lo mejor aquellas situaciones que no funcionaron de la manera en como esperábamos, la vamos a ir evaluando y reflexionando en torno a ella a partir del trabajo de codocencia en el equipo. La forma en que se lograron los objetivos de aprendizaje también es algo que se tiene que reflexionar después de la clase. El uso de habilidades adecuadas para la comunicación entre el equipo, qué tan asertiva fue la comunicación, qué tan asertivas fueron las estrategias de comunicación verbal o no verbal que definimos al inicio, si es que hay algunos códigos o algunos acuerdos que nos fuimos tomando, que no tomamos durante la clase, lo podemos analizar también después de la clase. La necesidad también de ir adecuando o ajustando ciertas actividades en función de la respuesta de los estudiantes. Por eso es clave esto que decíamos de antes de la evaluación continua, de ir evaluando constantemente los aprendizajes y el proceso de implementación de nuestro diseño pedagógico en la sala de clase. Esto nos va a permitir ir tomando algunas decisiones y ajustando, ya sea los objetivos de aprendizaje, los recursos, las actividades que fuimos utilizando en la sala. Bueno, eso, si tuviésemos que definir en los 3 momentos de la clase, o en los 3 momentos antes, durante y después de la clase, el trabajo de coenseñanza. Ahora, otro tema, y antes de pasar a lo siguiente, que son los enfoques que me pidieron que habláramos un poco, un resumen de cuáles son los enfoques principales de coenseñanza, es ¿qué opinan? ¿Qué opinan al respecto de esto, de estos momentos? ¿Lo ven así ustedes? ¿Lo han visto implementar de esta forma, estas acciones antes, durante y después? ¿O por lo general nos enfocamos sobre todo en alguno de los momentos? ¿Hay alguno de los momentos en particulares que ustedes vean que se les da mucho mayor énfasis que en los otros? Acá Amanda Rebolledo nos deja un comentario sobre la actual pandemia, lo que está ocurriendo con las clases virtuales. Y nos dice que la coreografía de la clase, al igual que varios otros aspectos, se ha visto modificado con las clases virtuales. Nosotros lo que hemos experimentado es que una forma de hacer coenseñanza dentro de las clases virtuales, mientras una profesora expone, la otra docente monitorea. Es preciosa. ¿No le puedo decir eso a mi señora ahora? No soy tu señora. Los docentes colaboran con la participación de los estudiantes. Mi mamá. Vámonos bien. Michelle, puedes desactivar tu micrófono. Muchas gracias. Ya nos comentaba que
En las clases virtuales, mientras un profesor presenta, comparte la pantalla con los contenidos, los otros docentes colaboran con la participación de los estudiantes. Observan quién quiere participar o quién quiere hacer consultas. Estaba hablando con el... Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Y también... ¿Sí? Sí, dice que es súper importante y los niños se sienten muy reconocidos y validados al felicitarlos por el chat, o se siente mucho más contenido sabiendo que una profesora en el chat que puede dar una respuesta un poco más inmediata a sus inquietudes o necesidades. Sí, la verdad es que este contexto de coenseñanza, o sea, perdón, de teleenseñanza, como decía la compañera, ha condicionado bastantes formas o enfoques de coenseñanza, o la manera en que vamos a abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde el trabajo colaborativo. Y yo creo que nos va a dejar mucha enseñanza de aquí en adelante respecto a cómo nos vamos apoyando entre los colegas al momento de implementar una clase. Porque, por ejemplo, hay dinámicas dentro de la enseñanza que se transforman en esenciales. Por ejemplo, en términos de que un docente expone, requiere la presencia de otra persona que haya moderando, por ejemplo, espacios como chat, para evitar situaciones que puedan ir surgiendo, o también para ir observando la participación de los estudiantes. Y así han ido surgiendo varios roles, que, digamos, funciones que no existían en el contexto de presencialidad, que han ido surgiendo y se han ido potenciando en el marco de la enseñanza, y que probablemente después o idealmente van a trascender más allá de la enseñanza. Y sería ideal que se fuera, es decir, que constantemente, mientras uno de los docentes va exponiendo o va presentando el curso, y el otro esté pendiente de cómo moderar o cómo ayudar a regular el aprendizaje de los estudiantes dentro de la sala de clase. Lo siguiente que íbamos a comentar, uno de los puntos que comentaban que estaba bastante saber, era sobre los enfoques de la enseñanza. Bueno, yo sé que los de quinto ya lo han visto, y algunos otros estudiantes también, pero siempre es bueno repasarlo, y sobre todo repasarlo un poco en el contexto actual, e ir pensando de qué forma estos enfoques se han ido trasladando al enfoque al contexto de la enseñanza, y cómo después de la teleenseñanza nosotros vamos a afrontar o vamos a utilizar estos distintos enfoques. Profesor, ¿Sí? se escucha un poco entrecortado lo que está hablando. ¿Sí? Uy. Sí, un poco, igual se entiende, pero un poco. Ya, dame un segundo. Voy a apagar mi video. Voy a situar un poquito más cerca del router. Y me confirman si se escucha bien. Ahora se está escuchando súper bien. ¿Ahora se escucha bien? Sí. Ya. Bueno, después enciendo la... a ver, voy a encender la cámara nuevamente. Ahí se ve. ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Ya, Muy perfecto. bien. Bueno, lo siguiente les decía era el tema de los enfoques. Los enfoques de coenseñanza, y que es bueno irlos mirando y repasando desde el punto de vista de cómo se han ido implementando de enseñanza, y de cómo después los vamos a continuar cuando volvamos a la presencialidad. Bueno, hay diversos autores que definen los distintos enfoques. El primero de ellos, lo vamos a tomar desde el punto de vista que plantea Rodríguez, pero Rodríguez en realidad se va basando en distintos autores que proponen diferentes enfoques y modelos de coenseñanza. El primero es el enfoque de coenseñanza de observación. En este, uno de los profesores dice por completo,
está el darle tanta información a los estudiantes. Esa información académica, cultural, social. Y por lo general, esta orientación tiene un foco. Por ejemplo, se enfoca en una problemática, temática que sea de interés para el equipo de aula. Profesor, Ujú. de nuevo se escuchaba cortado. ¿Se escucha cortado? Quizás si mantiene su cámara apagada un momento, Ya. se escuche mejor. ¿Ahora se escucha bien? ¿Cómo me escuchan ahí? Bien, ahí sí bien. Es que de repente se escucha un poco cortado. Ah, ya. Mira, dame un segundillo. Algo tiene que haber sucedido con la señal por la hora del día, a lo mejor. Pero confírmenme si se escucha aún cortado. ¿Ahora? Ahora no. Ya, ahí se escucha bien. Sí, se escucha bien. Mis disculpas. Bueno, entonces, mientras un profesor dirige la clase por completo, el otro va recolectando información. Por lo general, esta información está enfocada en alguna temática o problemática que sea de interés. Por ejemplo, en este contexto de pandemia puede ser que uno de los coenseñantes se enfoque en ver la participación y la motivación de los estudiantes. Que, bueno, es uno de los temas que ha sido bastante recurrente, la baja participación, la baja motivación, a pesar de que los estudiantes están, a veces prenden o sea, apagan la cámara, apagan el micrófono, dejan la clase ahí y poco participan. Entonces, a lo mejor uno de los coenseñantes aquí se puede enfocar en esa temática. De cara, por ejemplo, a ir diseñando una estrategia para favorecer la participación y la motivación. Entonces, mientras uno de los profesores expone, el otro puede ir moderando en el chat o puede ir monitoreando de qué forma los estudiantes van contestando algún tipo de pregunta o así. Bueno, la idea es que esto se enmarque siempre en este enfoque de observación, tenga un propósito y se enmarque dentro de una estrategia de mejorar o de mejoramiento dentro de la sala de clase, dentro de un ciclo. Es decir, puede ser, por ejemplo, en el marco de una investigación-acción, con un objetivo en específico, como el de la motivación o el de fortalecer alguna competencia, alguna habilidad, alguna actitud dentro del curso. Y una vez que se realicen estas observaciones, el equipo, parte de estas observaciones es reunirse, luego a poder analizar la problemática, poder discutir cuáles son las alternativas de solución para esta problemática que definieron en un principio, a partir de lo que observaron. Entonces recogemos toda esta información y lo vamos utilizando en el marco de un objetivo y en el marco de un propósito. No es observar por observar, no es observar, digamos, para yo anotarlo en una libreta o para mantener un registro de la participación con un puntaje o una décima para el alumno que opina o que opina en el chat, sino que va a responder siempre a una estrategia con un objetivo claro. Si desean me pueden ir interrumpiendo, ¿eh? Como les dije. Profesor, le quiero comentar que quedan aproximadamente 10 minutos o un poquito menos para que termine la presentación, porque nos estamos alargando un poquito. Ah, ya. Así que si puede hacerlo, presentarlo todo, pero un poquito más resumido, por favor. Ya, estupendo. Sí, me quedan en realidad estos enfoques y ya. Bueno, el coenseñanza de apoyo, decíamos, que es cuando el profesor toma el rol de conducir la clase, mientras el otro profesor va rotando entre los estudiantes y entregando apoyo individual, va supervisando, recogiendo información, trabajando algunos aspectos conductuales. El otro es de grupo simultáneo. El de grupo simultáneo quiere decir que uno de los profesores, bueno, los profesores vienen en el fondo a clase en grupo, en dos grupos, por ejemplo, tomando cada uno el control, digamos, total de enseñanza de uno de los grupos. Aquí la planificación de manera colectiva, todas estas etapas previas de preparar la enseñanza se dan de manera conjunta. El proceso de implementación ese es de carácter individual, pero de todas formas todas las decisiones, las adaptaciones que se van a surgir a partir del proceso de implementación, ese sí es colaborativo.
El de rotación de grupo, en este caso los profesores van trabajando en grupos diferentes, en secciones diferentes de la clase, y se van rotando en los distintos grupos. Aquí son los docentes los que van rotando a través de los distintos grupos, y bueno, en ocasiones puede ir quedando eventualmente grupos que queden sin el apoyo de un docente, porque como los docentes van rotando, y son solamente dos, van a haber grupos que no van a recibir apoyo directo, pero ahí van haciendo el trabajo autónomo y el traspaso de control. En el de conciencia complementaria, bueno, aquí un profesor del equipo va a realizar acciones para mejorar o complementar, digamos, la enseñanza que va a explicar ya sea aportando con ejemplo, va a ir utilizando a lo mejor un mapa conceptual, un diagrama, o va a modelar con algún tipo de apunte en la pizarra, o va a enseñar los mismos contenidos de manera diferente, va a ir parafraseando a lo mejor al profesor que está exponiendo. El otro es por estaciones, es decir, aquí ya no son los estudiantes los que, perdón, no son los docentes los que van rotando, sino que son los estudiantes los que van rotando a través de estaciones de trabajo. Por ejemplo, los profesores se dividen el material y crean estaciones de trabajo, y van a abordar cada uno contenidos distintos, y son los estudiantes que van rotando por estos contenidos. Así, en un determinado momento, un grupo de estudiantes pasa por la estación del docente A, a trabajar una temática, se instruye y puede quedar trabajando solo. Después, los mismos estudiantes terminan esa temática y pasan a la estación de trabajo del docente B, se instruyen y continúan con su trabajo autónomo. La conciencia alternativa, que es cuando uno de los profesores va a trabajar con la clase completa y el otro se va a ir ocupando de un grupo pequeño de estudiantes. Este no es el más inclusivo, pero a veces ocurre que por un determinado contenido o unas diferencias, por ejemplo, en ritmos de aprendizaje, o que uno de los estudiantes culminó con un objetivo de la clase, o bien que la clase tiene objetivos distintos, puede funcionar también esta estrategia de coenseñanza. Y por último, la coenseñanza en equipo, que es que los coeducadores van a ir desarrollando de manera paralela, digamos, la clase, alternándose los roles. Ahí van a ir cambiando los roles, mientras uno conduce, el otro apoya, y viceversa. No necesariamente son roles fijos y estáticos, sino que van a ser dinámicos. Y bueno, ahí se van a ir complementando un poco las fortalezas, las expectativas, las experiencias que tienen cada uno de los profesores. ¿Qué es lo importante de estos distintos enfoques de coenseñanza? Es que considerar que no son definitivos. No es que yo tengo que utilizar un solo enfoque de coenseñanza siempre, sino que va a depender de este triángulo que decíamos de antes. Va a depender del profesor, del contenido y de los estudiantes. De todas estas condiciones van a haber momentos en los cuales me va a servir un determinado enfoque y momentos en los cuales me va a servir un enfoque diferente. Bueno, eso. Perdón si me alargué, voy a saltarme esta pregunta. Y muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias a usted, profesor. Muy interesante su exposición, muy completa además, así que estamos muy agradecidas. Vamos a hacerle algunas preguntas de las que dejaron en el chat. Carolina Campos preguntó, ¿qué podemos hacer nosotros cuando los docentes de las escuelas no cambian de paradigma y siguen clasificando a los estudiantes como especiales y te encargan a ti como educadora su proceso de aprendizaje? Perdón, no escuché muy bien la pregunta. ¿Estoy proyectando todavía o dejo de compartir? Ahí. Ahora no. Ya. Se la hago otra vez. Pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros cuando los docentes como especiales y le encargan a la educadora diferenciar el aprendizaje? Bueno, lo principal en ese, bueno, para empezar no hay soluciones, es difícil dar como una receta. Cada contexto es distinto, entonces en realidad una solución puede ser útil en un determinado escenario con algunas personalidades de los docentes y con otros no. Pero siempre un proceso clave es la sensibilización de los colegas, de los docentes. Es decir, si
si el colega o la colega no tiene muy bien interiorizado lo básico, lo principal, que son los valores de inclusión, dentro de la sala de clase, no tiene incorporada la inclusión educativa como una meta, es difícil que vaya a implementar valores que apunten, o sea, perdón, estrategias que apunten hacia la inclusión. Yo diría que eso es clave siempre, el proceso de sensibilización. Y lo otro es la formación a los colegas. Parte de nuestra labor como docentes es el dar asesoramiento a los colegas. O sea, podemos prestar apoyo directo, digamos, en la sala de clases, pero también de manera indirecta, entregando asesoramiento acerca de estrategias de atención a la diversidad, acerca de los principios de diversificación de la enseñanza, los principios del diseño universal de aprendizaje. Los colegas no necesariamente conocen todas estas estrategias ni saben cómo implementarlas. Por eso, además de la sensibilización, otro paso siguiente es la formación y el asesoramiento, diría yo. Pero claro, insisto, cada contexto es distinto y va a depender mucho de otro tipo de variables que son más contextuales. Ya. Y la última pregunta que consideramos importante es si hay en la escuela algún ente regulador para que se cumpla el trabajo colaborativo. Bueno, sí, por normativa, como les decía, el decreto 170 establece que hay una cantidad de horas que están destinadas para trabajo colaborativo. Esas horas van asociadas a un contrato, es decir, si por ejemplo a un colega de lenguaje le asignan una cierta cantidad de horas a la semana y tiene, supongamos, una hora de trabajo colaborativo, una hora y media de trabajo colaborativo para hacer codocencia, orientada hacia el equipo de aula. Esa hora está fijada en su contrato, por lo tanto, el cumplimiento de ello depende, en primer lugar, del director del establecimiento, del equipo de gestión, de la jefatura técnico-pedagógica, de la UTP, pero también a nivel de servicio local, ellos se deben asegurar del cumplimiento de estas normativas. ¿De qué forma? La forma más directa es a través del registro. Hay un registro de planificación que lleva el educador especial. En este registro uno va a ir anotando las horas de trabajo colaborativo. Esas horas en las que yo me reúno con un colega quedan anotadas y firmadas, registradas en esta hoja, digamos, en esta bitácora. Y es mi obligación como profesional llevarla al día. Por lo tanto, cuando vayan a hacer supervisión, cuando la coordinadora pide, cuando la jefa de UTP o cuando el servicio local pregunte por la implementación de estas horas que están estipuladas en el contrato, yo debo llevar el registro con la firma del colega que asistió a esos espacios de trabajo colaborativo. Ya, muchas gracias, profesor. Ahora le doy el paso a mis compañeras para cerrar esta primera jornada. Muchas gracias por su participación, profesor, y por su muy buena presentación que nos hizo. Sí, ya. Como equipo, nosotras queremos dar nuestro agradecimiento a todas las personas que fueron partícipes de este primer encuentro. Muchas gracias al profesor Daniel por acompañarnos el día de hoy y compartir sus conocimientos y experiencia. Esperamos que haya sido una instancia enriquecedora y de aprendizaje para todos. Y estamos muy agradecidos por su participación y los dejamos cordialmente invitados para mañana a las 17 horas a nuestra segunda charla con las profesoras Verónica Pedreros y Cecilia Cariaga. Y vamos a seguir con los premios y sorpresas para que no falten y se motiven. Y recuerden que el seminario además es certificado. Por eso les haremos llegar a su correo un certificado de participación y es muy importante que nos escriban en el chat sus datos correctamente para que vaya su nombre escrito bien. Y ahora por último, antes que se retiren, los invito a prender sus cámaras, aquellos que puedan, para que nos tomemos una fotito. Ya.
compañeros están sacando las fotos? ¿O... Bueno, ahora sí, ahora sí. Ah, ya. Ya, ahora sí. Voy a ver si la otra pantalla igual me sale con... Sí, sí hay. ¿Saben qué? Justo pasó una camioneta vendiendo. Ya, ahora estamos listos. Ya, chiquillos, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias y que estén bien. Nos vemos mañana. Adiós. Chao, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a usted, Muchas profe. gracias. Mil Nos disculpas vemos, por las gracias, interrupciones. profe. No, No se preocupe, profesor. Se entiende. sí, muchas gracias, profe. Y Chao. disculpe porque estaba en sus vacaciones. Ya, adiós. Para participar mañana, están preguntando, para participar mañana tienes que inscribir, no, en realidad Nicole Ruiz habrá inscrito, ¿qué está preguntando? Si te inscribiste hoy, mañana te va a llegar igual el correo con la invitación. Muchas gracias por participar. Gracias, hasta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. De hecho, es algo muy nuevo, así que bacán. Ay, gracias a ti. Una pregunta. Oigan, antes que se vaya, tengo una pregunta. A ver, ¿Ese PowerPoint lo van a mandar? Es que me faltó cosas que anotar. ¿Sí? ¿No? ¿Qué cosas vamos a mandar? ¿el PowerPoint? El Power. Ah, no lo habíamos Sí, pensado. yo creo que Ah, ya sí, podemos mandarlo con cuando mandemos el certificado, ¿o no? O- hay que preguntarle. Mandemos el link Sí, con el Lo puedo- certificado yo creo Ya. Ya. o con el link de mañana. también. Y Ya. hay que preguntar al profe, sí. Ah, claro. Como que diga que no. No. La pues, señorita, No, sí va a que decir. estén bien. Ya. Ya, Chao, que tenga buena semana. No. Ay, chiquillas, que estén bien. Felicidades. Chao. Linda. Ay, la Javi. Tengo calor, cabras. Estoy como en un sauna. Sí, hace calor hoy día. Sí. Sí, ¿cierto? Yo, ¿Quién es deja color. Ay, mi pololo. Yo dije, ¿quién es Alejandro? Y era el que estaba todo el rato activando el micrófono, lo voy a retar. Yo lo quería saber. Qué lindo, compadre. ¿Y por qué se Ya. usa Alejandro? Para que no lo cachara. Y Alejandro. Menos mal no lo reté porque estaba todo el rato apretando el micrófono. ¿Te imaginas? Oh. Ya. Ya, chiquillas, vamos a descansar, yo creo, porque yo estoy cansada. A comer. En grande ron. Ya. Ya, chiquilla, nos vemos mañana. Ya, que estén bien. Chao. Chao. Lo salió bien, cabras. Chao, salió bien. Oigan, la grabación, ¿quién la guarda? ¡Ay! Todavía no la paro. Ay, Pero me pone.